Servicio Dominical, Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico, en Atillo 3, de Pizza Hut, en la Plaza América, 400 metros oeste sobre la paralela, después de Metrocom, presenta el culto dominical con los pastores Elvin Hernández Marcenaro, y Jessica Elizondo Carmona. Comparte con nosotros este culto dominical. Bienvenidos. Usted lo puede encontrar antes de Malaquías, antes de Zacarías, después de Daniel. Y vamos a leer el capítulo 1, el verso 2, hasta el verso 8. Lo tenemos allá atrás. Y con toda reverencia vamos a leerlo. Es bueno la reverencia cuando leemos la palabra de Dios. A veces la perdemos. Vamos a leerla honrando primeramente a nuestro Dios, en comunión con su Santo Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En el 1:3 continúa: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Padre, en esta preciosa hora te damos gracias. Primeramente por el privilegio que nos das de poder reunirnos como un pueblo tuyo, santo, comprado por un precio alto, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz, Señor, y podemos abrir tu palabra y escuchar tu voluntad. Que tu Santo Espíritu lleve esta palabra, Padre, y la haga clara en los corazones, Señor. Mira a mi hermano que hoy lo has traído. Mira esa visita que tú has traído. Y sella en su corazón, Señor, tu verdad y tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control del ambiente. Que tomes el control, Padre, de todo aquello que quiera distraer, Señor. Y en el nombre de Jesús, toda artimaña del enemigo que quiera robar tu palabra, en el nombre de Jesús, sea inoperante. Para que tu Santo Espíritu haga tu obra, Señor. Continúa operando y haciendo, Dios mío, tu perfecta voluntad en cada uno de mis hermanos. En nuestra oración, llénanos de tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Gracias, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, y vamos a hablar en esta preciosa hora que hemos tenido, este mover tan maravilloso del Señor, bajo el tema, la casa de Dios es mi prioridad. Una vez más lo repito, la casa de Dios es mi prioridad. Usted puede decírselo al hermano que está a la par y le puede decir, hermano, la casa de Dios es mi prioridad. Y ahora veremos de qué queremos decir con la expresión que la casa de Dios es mi prioridad. Con la ayuda del Señor vamos a intentar transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que le pido toda reverencia que si usted tiene ganas de ir al baño, pueda por lo menos aguantarse una hora. Para poder disfrutar y estar apercibido de lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando hablamos del libro de Ageo o el profeta Ageo, nos presenta un contexto muy interesante porque el pueblo había regresado después de ser llevado esclavo allá a Babilonia. Ellos ya habían regresado, ya estaban en Jerusalén. Y ya se encontraban en el lugar donde Dios les había dicho que estarían fuera durante 70 años, pero que volverían. Cuando ellos regresaron con toda la emoción de lo que significaba ser esclavos a volver a su tierra. Ellos regresaron comprometidos con la obra, con la causa, comprometidos con levantar aquella ciudad que muchos hombres destacaron en aquella reconstrucción de Jerusalén y también la obra en la casa de Dios o el templo. Había mucho que hacer, amados hermanos, en aquella ciudad porque aquella ciudad estaba en ruinas. Había mucho que hacer porque había que restaurar casas, había que volver a sembrar, había que volver a preocuparse de muchas cosas. Pero había una necesidad de establecer prioridades para ellos. Ellos tenían que volver a su ciudad llamada Jerusalén, pero también debían establecer cuál era la prioridad para sus vidas. Y es necesario que en nuestras vidas la tengamos clara. ¿Cuál es nuestra prioridad? Es necesario nosotros como creyentes que aprendamos a establecer nuestras prioridades mientras el Señor nos da la bendición de poder caminar entre los vivos. Y aquel pueblo tenía que hacer muchas cosas. Se encuentra en una ciudad totalmente en ruina. Hay mucho que hacer. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Si bien es cierto, Dios nos muestra esto, que Dios es Dios de orden en cuanto usted abre el Génesis, porque cuando usted abre el Génesis, lo primero que usted va a encontrar en los primeros versos es que Dios creó la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué hizo Dios? Empezó a ordenar todas las cosas. Y esto nos muestra algo muy importante porque Dios muchas veces tiene que mover y parece que está haciendo un desorden, pero lo que en realidad está haciendo es ordenando las cosas. Y aquel pueblo debía hacer muchas cosas, restaurar sus casas, volver a sembrar, preocuparse por el vestido, restaurar el templo de Dios. La pregunta era, ¿cuál es la prioridad? Todos tenemos prioridades, amados hermanos, muchas cosas por hacer y algunos tal vez las tienen diferentes de otros y no siempre están ordenadas bajo la voluntad de Dios, que es lo importante. Porque usted puede ordenar sus prioridades según lo que el jefe inmediato le dice, según lo que su familia le dice. Pero la pregunta hoy en esta mañana es, ¿las prioridades están ordenadas según lo que Dios nos dice? Esa sería la pregunta. Para creyentes y no creyentes. Y en el texto que nosotros leímos lo siguiente entonces en el verso 2.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. Escucha primeramente, quien habla no es el profeta con una palabra que viene por él, sino es una palabra que Dios le da y le dice a Ageo, ve, preséntate al pueblo y diles lo que mi voluntad perfecta quiere para ellos. Jehová de los ejércitos no es cualquiera, no es un presidente, no es el rey de Inglaterra ni tampoco de España. No es nadie que tenga un gobierno terrenal, sino que es aquel que tiene el control absoluto de todos los reinos y todos los imperios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y es quien le dice a Ageo, ve y dile a mi pueblo en quien yo quiero que mi voluntad perfecta sea revelada. No en otro pueblo, sino en mi pueblo. Y Ageo llega y le da esta palabra, manifestando la perfecta voluntad del Señor. Y hoy, amados hermanos, podemos decir también que a través de la Escritura y por medio del Espíritu Santo podemos conocer la voluntad perfecta para nuestras vidas y ordenar nuestras prioridades. El problema es que algunos no la abren muy frecuentemente, entonces sus prioridades cambian. Amén. Si te preguntas cuál es la voluntad de Dios o del Señor para tu vida, escucha atentamente, amado hermano, lo que Dios hoy quiere decirte. Aquellos decían en su corazón, no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Pero cuando ellos salieron se dio una orden, que la orden decía que iban a reedificar el templo de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que se ocuparan de la casa de Dios y luego de sus casas. Pero en algún momento ellos perdieron el norte. Cuando llegaron, y usted lo puede leer a través de lo que nos cuenta el libro de Esdras, que cuando ellos llegaron con toda la emoción y la intención de poder hacer la voluntad de Dios. Dios dijo, hay que reedificar su casa. Se prepararon, se emocionaron, trabajaron, se comprometieron como uno solo, se unieron para poder levantar aquel lugar que era la prioridad de ellos. Pero ellos lo hicieron cuando acababan de salir. Estaban muy emocionados por aquella libertad. No había que obligarlos. Estaba el gozo de ser libres. No había que empujar uno al otro, sino que todos sabían cuál era la prioridad, amado hermano. Y usted puede notar que cuando alguien empieza en el camino del Señor, empieza con una emoción, no hay que decirle mucho, siempre está con ese gozo para querer participar de la obra de Dios, para poder por lo menos en lo que sea posible, involúcrenme, porque tiene esa emoción del gozo de haber sido libertado, de que sus grilletes hayan sido rotos y poder servirle a Dios que ahora conoce. Hay una emoción tan maravillosa, amados hermanos, que no hay que empujarlos, no hay que rogarles, no hay que decirles, tienes que ir a la iglesia. Ellos mismos impulsan, hasta uno se maravilla porque impulsan inclusive a los que ya tienen muchos años de creyentes. Había un agradecimiento al Señor, nos libertó. ¿Qué más podemos hacer por Él si no es ocuparnos de la casa de Dios? Y usted lo puede leer allí en el capítulo 3, verso 8 hasta el 13 en el libro de Esdras. Y no solamente eso hacían, cuando ellos construían, amados hermanos, como un solo hombre asistían a hacer la obra. Los sacerdotes tocaban trompeta, cantaban con júbilo, alababan mientras trabajaban. Es decir, aquello se podía escuchar desde lejanas tierras, donde había un pueblo que entendía la prioridad de Dios y que ellos lo hacían alegremente, que ellos cantaban, voz de júbilo, la gloria de Dios la sentían en su ser. Nadie tenía que decirle,
qué debían hacer, porque en sus corazones estaba la visión que Dios les había dado, que después de ser cautivos volverían para levantar aquel templo donde Él iba a morar y donde su gloria se iba a manifestar. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Había este gozo, por eso se juntaron los sacerdotes con las trompetas, se juntaron los levitas, se juntaron todo el pueblo y con júbilo cantaban. Esta era la prioridad de la vida de ellos, amados hermanos. Pero vino la oposición. Y aquí es donde empieza a desviarse lo que fue la prioridad que ellos empezaron y no siguieron edificando. Y acompáñenme allá hasta el libro de Esdras para ver algunas cosas muy importantes por las cuales nuestra prioridad con la casa de Dios se pierde. Ellos se enfrentaron oposición y usted ya lo sabe, cuando usted sirve al Señor va a tener una oposición a veces de las personas que menos usted espere. Y en Esdras, en el capítulo 4, amado hermano, nos enseña algunas cosas que el enemigo ideó, pensó para poderlos detener de la obra. ¿Cuántas personas empiezan motivados haciendo promesas en el año? ¿Cuántos esperan el primer día de enero y dicen, en este año voy a sacar la licencia para conducir? En este año voy a hacer más ejercicios porque veo que algunos pesos, algunos kilos tienen que bajar. ¿Cuántas personas hacen un proyecto de vida y decir, en este año yo me voy a graduar de la universidad? En este año nosotros solemos decir que vamos a ya no ser las mismas personas, sino que también nos vamos a consagrar un poquito más, porque los no creyentes, igual que los creyentes, tienen metas, y algunas metas en los creyentes es, vamos a ayunar más, nos vamos a consagrar más, ahora sí voy a participar de lo que el Señor me está diciendo. Hay muchas metas. La pregunta es, y seamos honestos, estamos entrando en el mes de mayo, ¿cómo vamos con esas metas? Su sonrisa me dice algo. Empezamos con júbilo, amados hermanos, con cultos comprometidos, dispuestos a toda obra, ocupados en las cosas del Señor, ocupados en la lectura, en congregarnos, ocupados en servir antes de ser servidos. Pero cuando viene la oposición, ahí lo cambia todo. Porque al final, amados hermanos, la oposición es para eso, para hacerte menguar, para que no sigas perseverando, para que te desvíes, para que el orden de tus prioridades empiece a cambiar. Y escuche lo que dice en el capítulo 4, verso 4 del libro de Esdras. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Lo primero que ahí menciona, que para frenarlos a ellos de seguir en su prioridad, es que les intimidó. Los empezaron a amedrentar, a amenazar, para que ellos no siguieran edificando, para que no siguieran en lo que Dios les había dicho que debían hacer. Y cuando alguien es intimidado por el enemigo, que el Señor lo reprenda, el don que Dios ha puesto en la persona empieza a menguar y no empieza a fluir como Dios quiere que fluya. Ya no tiene la misma potencia, la misma autoridad, el mismo poder para poder seguir haciendo la obra de Dios, porque ya la persona está intimidada. Es lo que usan algunas personas, intimidan a otras personas para poder manipular y lograr lo que ellas quieren. A través de la intimidación, el enemigo muchas veces estorba para que la prioridad donde Dios me estableció la cambie por otra cosa. A su nombre sea la gloria. Y esto lo usó, pero si esto fuera poco, no solamente lo hizo de esta forma, sino que ahí continúa diciendo en el verso 5,
sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Es decir, le pagaron a gente para que fueran malos consejeros y que el propósito de Dios no se cumpliera en ellos. Amados hermanos, y sigue habiendo gente usado por el enemigo, donde en lugar de aconsejarte para que sigas en tu prioridad, ya no sigas en esa prioridad espiritual que Dios ha establecido, sino que te va a decir de que no sigas en esas cosas de Dios, porque al final no tienen recompensa, porque al final no estás viendo fruto. ¿Para qué te santificas tanto? ¿Para qué sacrificas tanto? ¿Para qué vas a estar en las cosas de Dios cuando en realidad te estás desperdiciando haciendo otras cosas? Porque al final eres mejor haciendo negocios y vas a ver el dinero que vas a ganar. Hay consejos, amados hermanos, que nos desvían del propósito de Dios. Hay personas que te dicen, mira, debería hacer esto en lugar de ser aquello, pero cuidado con quien dejas que te aconseje, porque si no está alineado al propósito de Dios y a la prioridad de Dios que quiere en tu vida, te va a frustrar. Te va a frustrar. Y aquellos hombres pagaron consejeros para cambiar sus prioridades. Pero si esto fuera poco, amado hermano, vea lo que sigue diciendo ahí. En el verso 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mítridas, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, el canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, el rey de Artajerjes. ¿Contra quién escribieron? Contra Jerusalén. Ellos en algún momento llegan y levantan y empiezan a hacer difamación del pueblo, acusaciones falsas del pueblo. Y todo esto, amado hermano, cuando usted suma intimidación, cuando usted suma falsos consejeros, cuando usted habla también de frustrar propósitos, inmediatamente esto va a marcar y va a mellar tu vida. Algo va a repercutir, porque no lo hicieron solamente una vez, sino que lo hicieron durante varios años. Estuvieron ahí siempre intimidándolo todo el tiempo. Estuvieron ahí dándole falsos consejos. Estuvieron ahí también levantando falsas acusaciones. Hermano, un año uno lo aguanta. 2 años todavía, pero todo el tiempo llega el momento en que uno dice, ¿hasta cuándo voy a estar luchando contra las mismas cosas? Y de repente, sin darte cuenta, empiezas a menguar, empiezas a descender. Si esto fuera poco, el material que usaban para construir el templo se estaba acabando. Entonces todo indica que no es el tiempo de que nosotros nos ocupemos de la casa de Dios, pero era una obra del enemigo y no la estaban entendiendo. A su nombre sea la gloria. Muchos hoy han abandonado la obra porque hubo mucha oposición. Descuidaron sus vidas hasta llegar a ser cómodos. Y amados hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestras prioridades sin darnos cuenta, llegamos a olvidar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y decían, no es el tiempo. Ya llegará nuestro tiempo. No es tiempo de que reedifiquemos. ¿Pero en qué se ocuparon?
Pasaron por 16 años olvidando que el tiempo era de reedificar, pero se ocuparon de sus casas. La oposición los llevó a tal punto que los fue arrojando y metiéndolos más en sus casas y abandonando la visión de Dios. Fue sutil, fue poco a poco. Y amados hermanos, no tenemos nada en contra de servir a la familia. Es más, creo en la familia, que hay que sacar tiempo para la familia, que hay que establecer intencionalmente un plan para poder sostener la familia. No sale de la noche a la mañana. La familia es un pilar muy importante en las cosas de Dios y Dios ama a la familia. Pero hay algo más importante que la familia, que es la casa de Dios. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos volvemos a lo que es nuestra vida y consideramos lo que es de nosotros y olvidamos la prioridad, la casa de Dios. Aquellos hombres estaban lejos de la voluntad perfecta de Dios. Y vuelva conmigo al capítulo 1 en el verso 3 y 4 del libro de Ageo, y dice de la siguiente manera: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se da cuenta que el problema no es que ellos se ocupen de sus casas, sino es que están dejando la casa de Dios desierta. Se están ocupando de sus lujos, se están ocupando de poner, embellecer sus hogares, pero están dejando la casa de Dios desierta. Amado hermano, este es el problema. Cuando Dios viene y compara y dice: mi casa con tu casa, ¿cuál está mejor? ¿En cuál te estás ocupando? ¿En cuál estás gastando tus fuerzas, tu energía, tu dinero, todo lo que eres? ¿En quién te estás ocupando o en qué te estás ocupando? Y usted ve la casa de Dios y ve su casa y dice: definitivamente estoy construyendo la casa mía y estoy olvidándome de la casa de Dios. Una vez más, el problema no es que se ocupe de sus cosas, el problema es que se olvide de las cosas de Dios. Ese es el problema. Y lo sigue diciendo en el verso 5. Escucha el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué dice? Recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que el Señor está diciéndole es: deténganse a meditar lo que está ocurriendo en sus vidas. Mediten, por eso les dice: mediten, deténganse, hagan un alto, cómo vienen caminando, y les extiende cómo lo deben hacer. Miren que están sembrando y que están recogiendo, están comiendo y qué está pasando cuando comen, cuando beben, qué está sucediendo, se visten, qué es lo que está pasando. Hay un pago por su salario. Al final de todo esto escrito es una cosa que el Señor quiere decirles: están insatisfechos. Hay una insatisfacción a pesar de que ellos están ocupados en sus negocios, en todo lo que Dios les dio, porque les dio la tierra, les dio la fuerza, les dio absolutamente todo. Hay una insatisfacción en ellos que ellos no están notando. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todas las cosas. Era tiempo de reedificar, no tiempo de ocuparse de lo suyo. Era un tiempo donde la visión de Dios y la casa de Dios debía estar como prioridad, y no de las cosas que ellos establecieron como prioridad por el temor a poder seguir reedificando a su nombre.
no será fructífero ni se ocupará más de ello antes que de Dios. Es lo que Dios le está diciendo. Es decir, te ocupas de las cosas tuyas y de mí que viene la bendición, de Dios que viene la bendición, no la vas a obtener como la quieres. Hay miles de personas, amados hermanos, y esto es triste, con llamados, que están ocupados de su vida o que han cambiado, inclusive el ministerio. Hoy en día está de moda lo de la política y sin darse cuenta, la iglesia o miembros cada vez más se involucran en política. Amado hermano, si el Señor te ha llamado a servirle, no te metas en política. Pastores han cambiado el ministerio por la política. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios, con dones, con ministerios, han cambiado eso por una vida ocupada en sus negocios. Charles Spurgeon decía una frase poderosísima a una persona que intentaba o quería llegar al ministerio. Y le dijo: si el rey de Inglaterra te ofrece a ser primer ministro, tú siendo pastor, ni te rebajes a eso. Porque para él lo más importante y delante de Dios era el servirle a Dios que tener cualquier otro título que el hombre en lo secular pueda ganar. Porque ministra para un Dios y no tengo ningún problema. Si usted quiere estudiar, estudie. Bachilleres, se tenga la universidad, desarrolle todo lo que tenga que hacer, no hay ningún problema. Aproveche bien el tiempo, amado joven. Si usted es joven, aprovechelo para estudiar y crecer en todo lo que Dios le permita hacer. Pero si Dios te ha puesto un don, si Dios te ha puesto la obra, el sello de Dios en tu vida, ocúpate de lo que Dios te está poniendo y donde Él te está dando la dirección. Ocúpate de ello, no te ocupes de otras cosas. Cuando yo renuncié a la universidad, con temor y temblor me metí en un curso donde yo sentía que no podía ni siquiera estudiar el curso ni servir a Dios. ¿Por qué? Porque mi carne y mi corazón quería seguir estudiando, pero el Señor me inquietaba y decir: no es por ahí. Pero yo quería ir por ahí, era por el otro lado donde Dios me estaba dirigiendo. Y hay momentos donde uno debe entender que lo que es el tiempo para uno es el tiempo del servicio y de ocuparse en la casa de Dios más que cualquier otra cosa, amado hermano. Tú eres llamado para cuidar de las cosas celestiales. Tú has sido llamado para que Dios esté en tu corazón y te ocupes de lo que Dios te ha dicho que debes ocuparte. Aleluya. Oh, santo y maravilloso es el Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, amado hermano. Y Él les está haciendo un llamado. Por misericordia, Dios muchas veces nos estorba en las cosas que nosotros queremos hacer. Ellos pueden tener proyectos de construcción, metas con todo lo que ellos quieran emprender. El problema es que la casa de Dios está desierta y la casa de Dios no puede estar desierta. La casa de Dios no puede haber carencias. En la casa de Dios no puede existir la desolación. La casa de Dios es para que en la casa de Dios haya fruto, para que la casa de Dios sea completa, un lugar y un oasis para que la bendición y el poder del Espíritu Santo fluya. Por eso es que la casa de Dios, amados hermanos, debe cuidarse, porque es en la casa de Dios que los ríos de agua viva, aleluya, van a fluir. Santo y maravilloso es el Señor. Santo es el Señor, amado hermano. Y cuando hablamos de la casa de Dios, quiero abordar esto porque tal vez usted hasta el momento está pensando en esta casa.
Hasta el momento usted está pensando en las cuatro paredes, pero no es ahí donde yo quiero llegar, porque aún hay muchos templos que se están construyendo. Hay muchos lugares que se están edificando. Estamos embelleciendo y tratando de que todo sea lo mejor para que usted y yo nos sintamos cómodos en el templo. Pero cuando yo hablo de la casa de Dios, no me estoy refiriendo a estas cuatro paredes. Cuando yo estoy hablando de la casa de Dios, no es en mi mente y en la escritura este templo, porque podemos reedificar este templo, podemos desgastarnos en lo que es físico, podemos abordar y construir y disponernos y todo, pero si la casa verdadera de Dios está desierta, que es la que tenemos nosotros aquí, eso nos va a generar bastante problema. ¿De qué sirven templos lujosos? ¿De qué sirven lugares construidos por el ser humano cuando la presencia de Dios no se mueve, cuando el poder de Dios no se mueve, amado hermano? ¿De qué sirve todo eso, lo que el hombre pueda hacer, cuando en realidad ha olvidado lo que realmente significa la casa de Dios? A su nombre sea la gloria, amado hermano. A eso me refiero, porque el Señor nos habla en su palabra de que la casa en aquel momento era el templo de Dios, pero aquello ya pasó. Hoy el templo que el Señor ha levantado somos usted y yo, y de eso es lo que nosotros debemos cuidar. Aleluya, dele la gloria, dele la alabanza, amado hermano. Porque ahora sí hemos entrado en sintonía. Cuando hablo de la casa de Dios, estoy diciendo cuántos se están preocupando por las demás cosas, pero no se están preocupando de sus propias vidas, cómo van caminando delante del Señor. Y algunos se han ocupado de su familia, algunos se han ocupado de sus metas, de sus deseos, pero se están quedando allá adentro desérticos y sin el sabor de la presencia de Dios. Muchos se están ocupando de cosas que no tienen nada que ver con Dios y se están quedando allá adentro sin la fuerza y la gloria del Señor. A eso me refiero, amado hermano. A eso me refiero. Porque hoy en día, amados hermanos, cuando hablamos de nuestra casa espiritual, debemos ser honestos, y muchas veces hay un activismo constante en la obra, pero que deja esta casa desierta, porque hay un desgaste. Y sin darte cuenta te vas quedando seco y seca, pero aún sirviendo al Señor. Y algunos, amados hermanos, edifican en el reino, pero lo que edifican es una torre de Babel. ¿A qué te refieres, hermano? Que edifican para hacerse un nombre ellos, y no están ocupándose de la casa de Dios, sino de su nombre. ¿Estamos aquí? Otros, como Marta, sirven, pero desde el afán, desde la ansiedad, desde la incomodidad, desde el peso, desde la carga. Y se están quedando desérticos allá adentro. La casa de Dios está desierta. Es por eso que Marta está incómoda y quiere sacar de aquel lugar tan precioso de la comunión a María. Porque no sirve desde la comunión, sino desde el afán y la ansiedad, desde la frustración. Esas son señales de que allá adentro hay algo, que nos estamos quedando sin edificar y reedificar lo que Dios quiere que hagamos. Dios los confronta y les dice la realidad, amados hermanos, como hoy nos lo dice. Es bueno que Dios nos hable. Muchas veces no es lo que esperamos, pero nos habla. Pero esto es lo que Dios les dice, vean ustedes. En el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, ¿qué les dice? Meditad sobre vuestros caminos. Y les dice el 8 es precioso. Subid al monte. Aleluya.
No sé si alguien entendió. 16 años pasaron, se ocuparon de sus cosas. El tiempo de reedificar todavía no ha pasado. El tiempo de reedificar todavía está presente. No es que les ha pasado el tiempo, sino que todavía es tiempo de reedificar. Aunque algunos de ustedes están diciendo, no, ya no se va a poder. No, ahora es más difícil, los tiempos han cambiado, hay tecnología. No, el Señor está diciendo, todavía es tiempo de reedificar. Todavía es tiempo donde se puede levantar la casa de Dios en santidad y en temor del Todopoderoso. Algunas están diciendo, no, no lo vas a lograr, no te vas a volver a recuperar. Mira lo que ha pasado en tu vida, ya no tienes la misma fuerza, tu matrimonio no es igual, no tienes el mismo dinero. Dios está diciendo, no, el tiempo de reedificar todavía está presente. El tiempo donde te puedas levantar todavía está presente. Todavía en este tiempo la gracia de Dios está abierta. Todavía en este tiempo te puedes levantar y decir, voy a reedificar la casa de Dios. Va a ser mi prioridad. La casa de Dios la debo reedificar porque me olvidé por muchos años, pero ahora entiendo que debo levantarme, debo fortalecerme para volver a la obra. Aleluya. Y le dice, mire, lo que van a hacer es meditad bien y suban al monte. Una vez más los invita. Esto tiene un contexto, amado hermano, pero me gusta lo que representa el monte, porque usted y yo sabemos que cuando el Señor habla el monte, usted está siendo invitado para que Él llegue a la presencia del Señor y le dice, sube a mi presencia, que te voy a mostrar cómo reedificar. Sube al monte, sube una vez más a ese monte. Te va a costar. El monte es alto, te va a costar mucha fuerza, hay que disciplinarse otra vez. No va a ser lo mismo tal vez, pero es necesario que a como sea subas al monte para que puedas obtener lo que Dios quiere darte. Oh, santo y maravilloso eres, Señor. Dele la gloria, amado hermano. Dele la gloria, amado hermano. Porque hoy se van a enderezar los pies para que puedan avanzar y subir al monte. Hoy el Señor va a poner una unción para que vuelvas otra vez a la oración, para que vuelvas a la intercesión, para que puedas entender y hacerlo con tu mayor anhelo y deseo para poder estar delante de la presencia del Señor. Aleluya, adore al que vive, adore al que vive, porque el Señor te está invitando a subir al monte. El Señor te está invitando para que puedas volver a ese lugar donde se recibe la promesa, donde se recibe las directrices, donde se recibe el material que el Señor quiere darte para reedificar, porque el pueblo fue invitado, sube al monte y de ahí trae la madera. Ahí yo te voy a dar la madera y vas a bajar con toda la estrategia para reedificar tu casa. Aleluya. Y en el monte el Señor va a dar lo necesario. Aleluya. Oh, gloria. ¿Saben por qué hay muchas veces muchos problemas, amados hermanos? Y caemos constantemente porque no subimos al monte para recibir lo que Dios tiene para reedificar. Buscamos en otro lugar, vamos hacia allá, donde el líder tal, donde la iglesia tal, pero no vamos al monte. Y lo que el Señor les dice es, suban al monte, que ahí en el monte les voy a dar la madera que necesitan para que vuelvan a reedificar. Aleluya. Ay, santo y maravilloso. Por eso la gloria de Dios muchas veces no desciende ni en la música, ni en la oración, ni en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estamos yendo al monte a buscar lo que Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios. No estamos subiendo al monte para humillarnos, para preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dame, que yo quiero reedificar mi vida. Manifiéstate, que yo quiero, Señor, que mi casa, esta que tú has levantado, sea reedificada. Este es el problema, amado hermano. Cuando Dios llama a un hombre, no lo llama, amado hermano, para que permanezca entre los hombres, sino para que permanezca con Él. Aleluya.
Él llama a Samuel y Samuel, ¿qué hace? Corre donde Elí. Elí no te puede dar nada. Es más, ese hombre va a perder el ministerio. Pero Samuel no lo entiende. Elí le dice, no corras más a mí. Quien te está llamando es Dios, para que Él allí te revele la profecía que tiene para este lugar. Aleluya. Ay, santo. Hay poder del cielo, amado hermano. Porque la profecía no fluía, porque ya no estaban subiendo al monte, porque Silo se estaba apagando y ya no había revelación ni visión, ni el Señor hablaba frecuentemente. Por eso la vida de algunos ya no experimentan ese poder del cielo, porque se ocuparon de las cosas suyas y se olvidaron de esta casa. Pero una vez más el Señor te dice, sube al monte, que ahí mi voluntad va a ser revelada. Ahí mi voluntad se va a manifestar con poder. Ay, santo. Gloria, amado hermano. Van a venir aquellos tiempos donde los hermanos oraban y los dones se manifestaban, donde el pastor, donde los pastores podían experimentar la presencia de Dios. Pero es cuando se sube al monte y de ahí se saca la madera. Ay, santo. Dios le dijo a Moisés, sube al monte, que ahí te voy a mostrar mi voluntad. Y le dio las tablas de la ley. Aleluya. Y cuando él bajó, ya sabía él lo que debía hacer. Debía ser un tabernáculo para el pueblo. Ahí le dio los planos en el monte. ¿Ha visto esos hermanitos locos? ¿Y usted cómo hizo? ¿Con qué sabiduría hizo aquella obra del Señor? No, es que solo me fui a orar. Y cuando estaba orando, el Señor me inquietó. ¿Dónde están esos hermanos? Porque el Señor se ocupa de lo de nosotros cuando nos ocupamos de su casa. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Aleluya. Él dice, subid al monte y traed madera. Ya no tenían aquella madera, pero les dice, se las voy a dar. Por eso en Ageo les dice también, mía, mío es el oro y la plata. Se están preguntando, ¿cómo lo voy a hacer? Este es el problema, amados hermanos, de que la gente cree que todo es por dinero. Y es por la voluntad de Dios. Santo. Aleluya. Y sigue diciendo el texto, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oh santo. Consejo: cuando subamos al monte a la oración, abre tu corazón y que la voluntad de Dios sea la que portes cuando bajes del monte. Subimos, pero cuando bajamos, que sea la voluntad de Dios la que portemos.
Pero hay algunos que suben y bajan con su voluntad todavía. Entran a la oración en quejas, en incomodidades, y así no se puede bajar con la voluntad perfecta de Dios. Hasta que nos sometemos al monte hay que entrar, como entró Moisés, solo para escuchar y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Acaso no fue esto lo que hizo nuestro Señor Jesús en aquel monte llamado Gólgota? No estaba ahí en la cruz diciendo: Señor, haz tu voluntad. Y así reedificó la casa y la levantó. Ay, aleluya. Oh, santo. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.